Buenas tardes para todos. Un placer volvernos a encontrar en estas instancias ya habituales en nuestra comunidad, de poder compartir, como digo yo siempre, conocimiento, experiencia, trabajo, que día a día hacemos y a veces capaz que no nos damos el espacio de poder formalizarlo, revisarlo. Y bueno, estos espacios también de compartir son muy ricos para después llevarlos a nuestro día a día. Desde Great Place to Work es importantísimo para nosotros poder compartir las experiencias de las organizaciones y asimismo aquellas preocupaciones de las organizaciones. Como digo, decimos nosotros nos, nos preocupamos y nos ocupamos. Eh, Como vieron en la invitación, y siempre me olvido y pido disculpas, no me presenté. Para los que no me conocen, mi nombre es Fedra Feola, yo soy Country Manager de Great Place to Work. Un poco acostumbrado que muchas veces hay muchas personas que nos conocemos entre los que asisten, pero un error eh, que no está de más. Dicho esto, ahora sí seguimos con la temática que nos convoca. Y un poco cuando preparábamos esta instancia, uno de los temas que conversábamos era ¿por qué hablar de feedback? ¿Por qué hablar de esto? Cómo, ¿cuál es la preocupación de hoy? Nosotros desde Great Place to Work, trabajando con distintas culturas, con distintos líderes, organizaciones, nos encontramos con que hoy el feedback es una preocupación, pero no es una preocupación solo desde el darlo, sino desde el conceptuarlo, desde el concientizarnos qué es feedback y cuál es el fin del mismo, ¿no? Y cómo se vehiculiza esto en la organización. ¿Esto qué quiere decir? Esto surge desde el feedback como una herramienta muy potente en las organizaciones. Esto surge con la experiencia de poder conocer desde Great Place to Work cuál es el sentido más amplio de la palabra, y muchas veces en ese trabajo nos encontramos con, no, pero a ver, esto tenemos que seguir haciendo reunionitis, nos dicen los líderes, ¿cuántas reuniones en el año? Yo hablo siempre con mi gente, yo converso siempre con mi gente y el feedback está. Entonces nos encontramos ahí que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que el feedback esté y el feedback llegue, que sea efectivo, que no sea efectivo, entre cantidad y calidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feedback? Por eso nos parecía muy interesante y nos parecía que era un tema que hoy no solo nos preocupaba a nosotros, sino que las preocupa y los ocupa a las organizaciones este tema. Hay muchas organizaciones invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero, preparando a sus líderes para esto, y cuando se pone en marcha hay muchos escalones y a veces ese engranaje no fluye como esperábamos o lleva un tiempo de aprendizaje también. Por eso en esta ocasión nos parecía muy importante invitar a quienes están en el campo haciendo esto, a quienes son expertos en esto, acompañando organizaciones. Y en esta ocasión invitamos y agradecemos a SBS Team, que de la mano de José Gordín. Buenas tardes, José, bienvenido, director cofundador de SBS. SBS es una escuela de coaching que se dedica específicamente a preparar, a entrenar, a enseñar, ahí corregime, José, los términos correctos, coachings, pero acompaña a las organizaciones a poder trabajar herramientas de coaching para su liderazgo, donde el feedback es una más, donde el feedback es una de las tantas herramientas que los líderes tenemos que poner en juego. José es máster en coaching ontológico, Agile Coach. Lo que quiero destacar y me parece lo más rico es que José tiene una vasta experiencia en lo que es organizaciones, en experto en inteligencia emocional, liderazgo, equipos, psicología cultural y psicología organizacional. Es profesor de ORT y muchos otros títulos académicos, pero me parece muy rico el poder compartir su experiencia y su conocimiento en esto, junto con el equipo de SBS. Bueno, podernos contar y poder compartir desde el hacer, ¿no? Y desde lo teórico a la práctica, ese camino, cómo nos encontramos, y poderle dar a nuestra audiencia hoy herramientas para compartir. Antes de arrancar con la entrevista con José y escuchar a José, a mí me gustaría solo dar y compartir con todos un marco desde dónde nosotros abordamos el feedback y qué es lo que nosotros encontramos. Por eso hoy, nuestra reunión de hoy se llama Las claves para convertirlo, esta herramienta, en una herramienta de resultado, de desarrollo y de bienestar. Es una herramienta que es muchísimo más amplia de lo que
habitualmente nosotros linkeamos feedback. Nosotros hablamos de feedback y automáticamente lo linkeamos con desempeño. Y vamos a ver que es bastante, mucho más amplia que eso. Entonces, desde Great Place to Work simplemente comparto dos oraciones, dos slides que quiero compartir con ustedes para, si me lo permite la tecnología, debería poder correrla. Estoy compartiendo imagen, ¿no? Sí, estás compartiendo. Ahí. Ahí va. Siempre se me tranca un poquito, pero ahora no. Quería compartir un poquito cómo es el marco que nosotros le damos y este trabajo con los líderes. Recordemos que Great Place to Work es una autoridad global en lo que hace a cultura organizacional. Pero más allá de lo que somos y lo que hacemos también, lo que quiero recalcar es cuál es nuestro corazón. Nuestro corazón te dice, desde hace más de 35 años lo venimos estudiando y sigue estando tan vigente como el primer día y como antes de nuestro estudio. Pues nosotros no descubrimos la pólvora, esto tiene que ver con las relaciones humanas, eso ya lo va a contar José también, que tiene que ver con las relaciones y los vínculos, ¿sí? Ahora, ¿cómo impacta esto en el desempeño de las personas y de los resultados, por ende, de una organización? Por eso, para nosotros, hay tres aspectos o tres líneas fundamentales que están acá y que están concatenadas una con otra indiscutiblemente. Los líderes todos los días, los que gestionamos personas en una organización, somos la principal palanca al momento de generar vínculos. Debe generar vínculos, no cualquier vínculo, vínculos basados en confianza. Y esto lo que nos hace es construir la experiencia final del colaborador. Esa experiencia, a lo largo de la organización, se transforma y moldea lo que hace la cultura. Uno cuando habla de la cultura de tal organización, de tal empresa, de tal lugar, no habla de la historia, habla de la forma de hacer su trabajo, de sus procesos, de sus valores, pero habla de lo que vive la gente al final del día. Y eso lo construye todos los días. Y esa cultura, al final, es la que impacta directamente en la performance o en el resultado de la empresa. Por lo cual, líderes, experiencia y cultura están netamente concatenados. Ahora, feedback, hoy la vamos a abordar como una herramienta que potencia este vínculo, ¿no? De hecho, en Great Place to Work rápidamente decimos, cuando ese vínculo es de confianza, esto va conectado directamente con la productividad. Y de acá lo tenemos. Cuando nuestro estudio nos dice a más alta productividad, pero bajo niveles de confianza, vamos a encontrar culturas en burnout, culturas donde la productividad está presente, pero no sé si las personas estamos presentes. No sé cuánto sostenibles son esas organizaciones, con cuánto tiempo vamos a poder vivir. ¿Podrá haber feedback? Probablemente, y les cuento que hay mucho feedback en esas organizaciones también. Si usted le pregunta a las organizaciones, hay mucho feedback. Ahora, después veremos qué calidad y de qué se trata. Eso nos va a contar después José. También tenemos organizaciones, cuando uno está en este proceso, tenemos organizaciones donde está el feedback presente, donde hay una cultura de confianza, donde hay una cultura donde los líderes generan una buena experiencia, pero el resultado no está presente. Esto es un riesgo para la organización. ¿Cuánto más tiempo vamos a hacer empresa? ¿Cuánto tiempo más vamos a poder estar sostenibles también? ¿Sí? Y después tenemos lo que se llama la culturas en riesgo, donde no está la productividad y tampoco está la confianza. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde apuntamos nosotros? ¿A dónde ayudamos o cuál es nuestro foco? Es en aquellas organizaciones con altas culturas de confianza, donde la productividad y la confianza es las dos caras de una misma moneda. ¿Sí? No, hay un equilibrio que no se logra de un día para el otro, no se logra por ser buenas personas solo. No se logra, no basta con ser buenas personas, no basta con tener las políticas y prácticas muy prolijas organizacionales escritas, los procedimientos escritos, sino que basta con herramientas con la calidad del vínculo, y para eso hay herramientas que permiten la calidad del vínculo. Una de las herramientas que nosotros cada vez vemos que tiene muchísimo más potencia y se desarrolla y se perfecciona más en las organizaciones es el feedback. Y eso es lo que permite potenciar en las organizaciones resultado, desarrollo y bienestar de las personas. Hablamos de resultado organizacional, desarrollo de las personas y desarrollo de la organización y bienestar de las personas. ¿Saben lo que trae esto al final del día? Velocidad, innovación, colaboración, ¿sí? Estos son los resultados que al final del día obtiene una organización cuando trabaja en feedback, cuando trabaja con herramientas que potencian la confianza. Una de ellas es el feedback. Y por eso hoy le damos la bienvenida a José,
otra vez nuevamente. Gracias, José, por acompañarnos. Bienvenido, buenas Placer. tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federa, por la invitación a participar junto a Great Place to Work en este evento que creemos y consideramos súper importante. Y desde el lugar que vamos a conversar contigo, que no sea desde el lugar de Disneylandia de los libros, sino de la realidad que día a día enfrentamos cuando estamos trabajando con personas. Exactamente. Ahí, exactamente por eso nos parecía súper rico poder escucharte, poder compartir la experiencia misma, más allá de lo que está escrito en el libro y más allá de todo lo bueno que sabemos que es el feedback, ¿sí? Por eso la primera pregunta que me surge para que vos puedas como contarnos un poco y después ahí vamos a ir abriendo, ¿Vale? desde SBS como escuela de coaching, ustedes como trabajando la herramienta del coaching, que a veces parece algo que es para algunos y no es para todos, eh, cómo conciben el feedback? ¿Cómo lo moldean? ¿Cómo lo aplican el feedback? ¿O cómo apoyan a las organizaciones a aplicar el feedback en eso, desde la mirada del coaching? Bien. Lo primero que intentamos es algo que lo dijiste tú al pasar en el inicio, que es separar lo que tiene que ver con una retroalimentación o llamado feedback de lo que tiene que ver con una evaluación de desempeño. Y ahí partimos de dos puntos que en el fondo se conectan, como en esta gráfica que hablamos de productividad y confianza, que vendría a ser agua y aceite, por momentos se mezclan, porque en uno vamos mucho a lo que tiene que ver con la habilidad técnica. Cuando yo evalúo el desempeño de una persona, estoy sentado en la evaluación técnica de la persona, si puede lograr determinadas cosas. Y cuando vamos más al feedback o la retroalimentación, estoy mirando comportamientos y conductas de esa persona. Podríamos decir que con uno vamos más hacia el hacer y otro vamos al ser. Y lo primero que empezamos a trabajar con las personas es que se den cuenta que tanto dar el feedback como recibirlo tiene que ver con dos pilares fundamentales. Lo primero, tomar la decisión. Tengo que tomar la decisión de querer dar feedback o solicitar el feedback. Y lo segundo, tener intención de querer recibirlo y de querer hacerlo. Muchas veces en las empresas se toma como un check. ¿Sí? Tuvimos la evaluación de desempeño, check. Hablo, vos dijiste, tenemos reunionitis, hablo con todos los días con mi gente. Hablar con mi gente y decirle venís bien, venís mal, no es dar feedback, porque no estoy afectando de alguna manera lo más intrínseco de la persona, sino lo que estoy haciendo es moldeando a la persona desde afuera. Cuando nosotros podríamos hablar de tres niveles, podríamos hablar de lo que es la devolución instantánea en el momento, cuando yo estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal y me tienen que corregir, es en el momento, le llamamos devolución de pasillo, la devolución del minuto, ¿sí? Donde generalmente no damos cosas positivas y negativas, sino que damos lo que vemos en el momento. Si está bueno, decimos que bueno, sostener esto, y si está mal hecho, sí, corregí esto. Luego vamos más a una conversación y ahí sí metemos el feedback o retroalimentación, que es donde preparo a la persona para tener una reunión y yo me preparo para tener esa reunión. Hay una base fundamental que tiene que estar, que es el respeto por el otro y la confianza por el otro y por mí, de que lo que voy a hacer va a ser para que la persona se desarrolle. Sí, para que exista un crecimiento de alguna manera que nos toque la productividad, que se impacte en la productividad. Y por otro lado tenemos las evaluaciones de desempeño, que la evaluación de desempeño hay como dos bibliotecas, acá en Uruguay cada vez más se dividen estas bibliotecas, que lo cual aplaudimos mucho que se dividan, que una biblioteca que sigue teniendo la evaluación de desempeño atada a ingreso económico, digamos un bono por performance, ¿sí? Y luego tenemos las evaluaciones de desempeño que miran solamente el desempeño y no impactan de alguna manera el bono o el salario de la persona. La tendencia es a separarla, porque justamente en una estoy viendo productividad y de ahí viene tu bono, y en otro estoy trabajando mucho más lo que tiene que ver con tu performance, con tu desarrollo, con la interacción con los otros, con tu interacción conmigo. Y yo creo que el feedback ha sido una herramienta muy bastardeada, ¿sí? Porque está dentro de lo que podríamos llamar conversaciones de calidad. Tener una conversación de calidad es tener una conversación profunda, es tener una conversación asertiva, es tener una conversación con un objetivo. Uno no tiene retroalimentaciones porque tengo ganas o estoy aburrido, sino porque quiero lograr algo distinto, sea contigo o de alguna manera quiero recibir un espejo de qué me está pasando a mí y cómo me están viendo los demás. Y aquí hay tres factores que muchas veces son mal preparados.
y los trabajamos mucho cuando trabajamos con las empresas, con las personas y los equipos. Uno es el tema de que no existen datos o hechos que avalen la devolución que te voy a dar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que no hay hechos y datos que avalen? Porque las personas necesitan ejemplos. Que tú me digas a mí, José, tu tono de voz no es bueno, que no es bueno, que es malo, no me queda claro. Ahora, si tú me decís, José, ¿se te está escuchando bajo? Ah, ok, yo ya sé, tengo un ejemplo y sé lo que tengo que cambiar automáticamente. Si no queda en una situación de un juicio de valor que tú haces sobre mi persona. Y ahí es cuando empezamos a entreverar esto, ahí empieza a dar calor, ahí empieza todo el tema de me gusta dar el feedback positivo, y hasta este momento lo voy a llamar así, o el feedback negativo trato de escaparle porque me da calor. Porque dar calor es confrontar a la persona, es mostrarle lo que yo estoy viendo que no está bien. El otro tema es que cuando yo doy esa devolución, automáticamente tengo que también decir qué es el dato hecho cuadrado y cuál es mi interpretación de eso. Porque yo puedo decirte a vos, mira, Fedra, cada vez que te pido un informe me lo traes corriendo y siempre le encuentro errores. ¿Sí? Con lo cual yo te muestro el hecho, te digo, mira, los últimos informes y te los muestro, y luego viene mi interpretación. Yo siento, Fedra, que no te interesa hacer los informes, o siento de que hay cosas más importantes y me lo entregas a último momento. Que esa interpretación lo que está buscando es escuchar tu voz para yo validar lo que estoy sintiendo y descubrir qué es lo que a vos te pasa con esto. Y ahí muchas personas, y no quiero hablar de jefes o líderes porque el feedback es una herramienta transversal a la organización, con pares, con el que tengo como colaborador, como el que tengo como jefe. ¿Sí? Ahí lo que sucede es que muchas veces yo te digo mi interpretación para que vos me des la razón. Entonces yo lo que quiero escuchar es que me des la razón. Y como no lo escucho, empiezo con una discusión acalorada, de alguna forma, para tener la razón o por lo menos para que te lleves algo de lo que yo estoy viviendo en ese momento. Y eso no es una conversación de calidad. Es una conversación de, podríamos decir, de imposición. Entonces, vos lo que querés es que yo vaya y te diga, sí, tenés razón. Ok, y me voy. Con lo cual, mala noticia, las personas se creen que por haber pasado el aviso parroquial, el otro va a hacer un cambio. Mentira. Lo único que hice fue una descarga psicológica en el momento, hice un vómito tóxico de lo que yo estoy sintiendo y nada va a cambiar, porque el balde se va a volver a juntar con la misma situación que vivimos antes. Y el tercer factor fundamental que da mucho más calor es decirle a la persona que si no hay una modificación o si no sostiene algo que tiene positivo, porque la devolución puede ser por algo positivo como por algo negativo, ¿sí? Va a haber una consecuencia. Y las personas le tenemos miedo a hablar de consecuencias porque sentimos que el otro lo puede tomar como una amenaza. Y ahí todo va con la intención y la decisión con que yo arranqué la devolución que yo decía al principio. Entonces, dar devolución es un compromiso con el otro, pero es un compromiso conmigo, buscando en el ego final que exista un cambio en la otra persona para yo lograr un objetivo junto a ella. O sea, yo ayudo al otro a desarrollarse, sí, bárbaro, aplaudo, buenísimo. Quiero que el otro crezca, sí. Ahora, yo quiero que el otro crezca porque si él crece, a mí me ayuda a crecer. Entonces, esto es como depositar dinero. En algún momento me va a dar una devolución a mí. No es una transacción que no tiene resultado para quien lo da. No sé si fui claro con la introducción, Federici, si más o menos fui a lo Perfecto, que decías. perfecto. Yo ahí te escucho me queda clarísimo, por lo menos personalmente me queda clarísimo el corazón del feedback, del buen feedback, ¿sí? Ahí lo primero que se me viene a la cabeza es Dale. las empresas, yo escucho, nosotros escuchamos mucho a las empresas que capacitan a sus líderes para dar feedback, Sí. que entrenan a sus líderes para dar feedback, y a veces hay como una desilusión, o no logramos hacer el cambio, no logramos hacer. Y ahí es lo que yo te pregunto, tiene que ver con el tipo de cómo logramos ese clic, cómo logran o cuál es el consejo para que las empresas logren ese clic de pasar. Dos cosas que yo te escuché que me parece que son los más difíciles. Uno es de Vale. pasar de esta parte técnica a la parte del ser, ¿sí? Uh-huh. Y otro es abrir mi cabeza como líder, cómo ayudamos a los jefes a abrir su cabeza
a que esto no estoy esperando que me respondas lo que yo quiero que me respondas. ¿Está bien? Bueno, Entonces, bien, ¿cómo hacemos o cómo las organizaciones, dónde enfocan las claro. organizaciones? Porque creo que ahí está la diferencia entre lograr un proceso, que entiendo que es un proceso y un aprendizaje, no lo logran un día para el otro, y más alguien No, que muchas veces organizaciones que nunca dieron feedback y de repente empezamos a entrenarnos. Y un sí. día nunca me dijiste que tenía que hablar así con la gente. Bueno, ¿cómo querés que haga? Ahí va. Entonces, ¿cuáles son los consejos? ¿Cómo son las cosas, los casos de éxito que ustedes vieron Bueno. en este dos cambios? El ser, ¿no? Ujú. Y el abrir la cabeza de poder decir, no estoy esperando que me conteste lo que vos quieras, lo que yo quiero, sino cómo puedo hacer. Bien, te voy a contar una falla que va a quedar entre nosotros y otro que va a ser un enojo de repente de muchos los que nos están escuchando. La primera falla, cuando las empresas dan capacitaciones a los líderes para dar feedback o devoluciones de evaluación de desempeño o evaluación de desempeño, se olvidan que tienen que capacitar también a las personas que lo van a recibir. Okay. Porque yo tengo que enseñarle a la persona que va a recibir que también aprenda a escuchar, que también aprenda a ponerse en el lugar del otro, que también ponga en juego, ¿sí?, una reciprocidad y también entienda que el otro está haciendo un esfuerzo diciéndote las cosas y que ese esfuerzo tiene un objetivo. Y tú arrancaste toda esta presentación hablando de cultura y esto es un tema cultural de las empresas. No tengo una cultura mejor porque puse dentro de uno de los ítems para el año 2025 evaluación de desempeño o desarrollo potencial del feedback. Nada, lo vamos a tomar, lo vamos a dar, pero si no empiezan todos, el colaborador exigirle a su jefe que le dé retroalimentación y el jefe abrirse a también recibir retroalimentación, va a quedar en un cajón y las herramientas se oxidan y cuando se oxidan ya no se usan. Entonces, yo creo que tener reuniones con la gente es dar feedback. ¿Sí? Muchas veces en las empresas uno les dice, ¿hace cuánto que no te juntas con tu gente? No, yo me junto todos los días, 3, 4 veces por día, pero para darle retroalimentación, continuamente estamos hablando de las cosas que hacemos. No, 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 no. ¿Te juntaste 15 minutos en un lugar donde genere seguridad a la persona, donde puedas intercambiar? Ah, no, eso lleva tiempo. Bueno, este sistema de cultura no se cocina en microondas. Hay que ponerle intención. ¿Sí? Y esa intención y decisión que decíamos al principio pasa por el líder, pero pasa por el colaborador. Y cuando digo el líder, pasa desde el número 1 de la organización hasta el último número de la organización. Entonces, primera cosa, no capacitemos a los líderes sin capacitar a las personas, al resto de las personas. Y lo segundo, que decía que puede tocarle al dolor a alguno de los que estamos acá presentes, que el líder tiene que, para cambiar esa mentalidad, comerse su ego en dos panes. Porque uno de los problemas más graves que existen es que el líder tiene un ego grande y no escucha. Y no le gusta escuchar cosas que no están en relación con lo que él piensa, cree o siente. Y entonces, cuando no existe humildad por parte del líder, cuando uno escucha líderes que pocas veces pronuncian palabras como me equivoqué, como ayúdame, como no termino de entender, en realidad no existe feedback, no va a existir. Va a existir un check, pero no va a haber nada. ¿Y dónde se dan cuenta de esto? No solamente en estos dos puntos. Yo les pido a los que están presentes con nosotros que rememoren 2 minutos si cada vez que reciben una retroalimentación hay un plan de trabajo. Porque la retroalimentación exige un plan de trabajo. Los americanos hablan del feedback y del feed forward. No sirve de nada dar una devolución si no le pregunto a la persona, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo lo vas a llevar adelante? ¿Cuándo nos volvemos a juntar para ver si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Si has mejorado o no has mejorado, si estás cumpliendo con lo que te comprometiste. Y aquí otra vez los líderes que te dicen, ay, otra vez me sacan tiempo. Encima de darle la devolución, de pasar calor, de que el otro se enoje, de que no sé lo que va a pasar, encima le tengo que hacer seguimiento. Sí, señor, le tiene que hacer seguimiento, porque si no, no hay desarrollo de la persona. Entonces yo te tiro información de lo que haces bien y lo que haces mal y después te digo, listo, arreglate, ya te la di. No, error. En el deporte mejor pago del mundo, fuera de la Fórmula 1, el básquetbol y el fútbol americano, está el fútbol, el soccer que conocemos. Y en el soccer, las personas más famosas que ganan mucho dinero y saben lo que tienen que hacer dentro de una cancha tienen un director técnico. Y ese director técnico es porque le tiene que decir lo que tiene que hacer. Entonces,
no caigamos en frases tan simples que escuchamos hoy en las empresas como, la gente sabe lo que tiene que hacer. Él ya es gerente, tiene que ser. No, no sabe, necesita que también le des una devolución, necesita que lo espejes. Entonces, dos herramientas. Enseñémosle a las personas, no solamente a los jefes, involucremos a toda la organización en un cambio cultural y hablemos con los jefes de que tienen que pensar, a aprender, a escuchar, no para responder, sino para aprender de las personas que tienen a su cargo, porque las tienen a su cargo y es una responsabilidad de ellos ayudar a desarrollarlas, porque de esa manera va a ser algo productivo para ellos y va a pegar en el espinel del resultado de la organización. ¿Qué pasa ahí, José? Otra pregunta que me surge, ¿no? En esto de hablar del ser, ¿no? ¿Qué pasa ahí, José, cuando hablamos? Porque muchas veces otras de las dificultades que nos encontramos en las organizaciones cuando queremos instalar el feedback es, bueno, esto tiene que ver con él. Esto, si tiene un problema personal, es problema de él. ¿Cuánto nosotros gestionamos el contexto de la persona? ¿Y cuánto en ese feedback, porque tiene un peso, y nosotros como líderes tenemos una responsabilidad, no responsabilidad en lo que le pasa, sino en la responsabilidad en ese desarrollo, en ese bienestar y en ese feedback, tener en cuenta ese contexto que traemos todos los colaboradores a nuestro rol todos los días. ¿Qué papel juega eso en el feedback y cuál es la gran dificultad o no dificultad que ustedes encuentran ahí? Bien, a ver, partamos de una base que cuando las organizaciones contratan a una persona a hacer una tarea técnica, están contratando a una persona. Es un ser humano que tiene una parte técnica, un conocimiento determinado para una aplicación, pero es un ser humano que respira, que tose, que pide cosas y que usa el baño. Me encanta. Entonces, si alguna de esas cosas interrumpen el devenir de la cultura, el trabajo en equipo, las relaciones y vínculos que tú lo repetiste varias veces al comienzo, yo tengo que hablar con esas personas. Yo tengo que hablar con el equipo y con la persona que está teniendo una situación con el equipo. Voy a contar un ejemplo. Hace muchos años atrás, en una empresa de desarrollo, había una persona que no tenía buen olor. Entonces, todos los que trabajaban con él se quejaban con su jefe. Le decían, yo no quiero sentarme al lado de esta persona porque tiene feo olor. Y su jefe decía, bueno, hay que soportarlo. Yo no, es un problema personal de él, yo no me voy a meter en su problema personal. Okay. Cada vez más quejas. Ya se separaban, ya lo empezaron a aislar a esta persona. Y un día tuvieron la inteligencia que cuando hicieron El Amigo Invisible a fin de año le regalaron un desodorante a esta persona, como una forma de darle feedback. Claro, se tiene que dar cuenta que le regalamos un desodorante porque huele mal. Sucedieron dos cosas. Primero, la persona no se dio cuenta que se lo decían por eso, con lo cual el efecto buscado no tuvo resultado. Y lo segundo es que alguien se animó a hablar con la persona. Alguien del equipo tuvo el coraje de hacer lo que su jefe y líder no hacía. Y ahí se enteraron que la persona en realidad se bañaba todos los días, pero tenía un problema glandular por el cual sudaba de determinada forma y tenía determinada situación. Y a partir de que esa persona le habló y se enteró, esa persona le preguntó, ¿le puedo decir al resto del equipo lo que te pasa o querés contarlo a vos? Y esta persona autorizó a esa persona a decirle al resto del equipo. Y el resto del equipo empezó a hablar con él para ver la mejor forma para hacerlo sentir bien. Entonces le buscaron un lugar distinto porque era muy bueno técnicamente. El problema pasaba por otro lado. Entonces, esas cosas que ese líder no se hizo cargo, yo te hago una pregunta, ¿no es tarea de esa persona? Cuando yo conduzco en la calle estoy habilitado a conducir, tengo una libreta de conducir, pero cuando yo manejo alcoholizado, entonces me dejan porque es comportamental. No, el tipo toma, déjenlo, no. Entonces, los líderes, los jefes, mamá, papá, compañeros de trabajo, compañeros de un equipo de un deporte, yo me tengo que hacer cargo del que tengo al lado y tengo que tener conversaciones de este tipo, porque somos un todo. No existe el tailor-made o el Henry Ford de hace años atrás. Las organizaciones han cambiado mucho, la era post-COVID ha cambiado mucho y la mala noticia es que hoy por hoy las organizaciones son un lugar educativo
donde enseñan a las personas lo que no están aprendiendo en la casa, porque las generaciones son distintas, o lo que no están aprendiendo en los colegios, porque las generaciones son distintas. Somos un lugar también educativo donde educamos personas. Tenés que bañarte, tenés que venir en hora, no dejes la taza sucia, limpia tu escritorio. Y tú me decís, pero todo eso, si los balances están terminados, es un buen contador. Pero esto afecta. ¿Son conversaciones de calor? Sí, Fedra, son conversaciones de calor. Y nosotros siempre le decimos a los jefes, ¿qué prefieren? ¿Pasar 5 minutos de calor y ponerse rojo de vergüenza? ¿O ponerse verde como Hulk durante años? Y hablando con otras personas acerca de lo mal que hace esta persona y no hablando directamente. Perfecto. Y ahí, José, ¿encontrás diferencia entre las empresas? Nosotros encontramos, conversando mucho, la diferencia, la gran dificultad también en visualizar cómo este tema de que vos hablabas recién de la calidad y de la separación de esto, que yo te traía y te ponía arriba de la mesa, la separación de esto del tema del técnico versus el contexto y la persona, pero también encontramos una gran diferencia cuando hablamos de los equipos pequeños, las empresas pequeñas. No, pero si yo estoy todo el día con él, trabajamos todo el día, yo trabajo todo el día con él, hablo todo el día con él, no necesita feedback. O él ya me conoce, esa frase no sé si la has oído, ya me conocen a mí, ya saben que yo hablo 2 palabras y me voy. ¿Qué pasa con eso cuando tenemos que empezar a reducir? ¿Cuáles son las técnicas efectivas o cómo pueden empezar las empresas a no sé si a romper o a hacer desaparecer porque para mí la espontaneidad, esa cotidianidad, mata la percepción, mata la valoración de la gente, porque al final del día cuando le preguntas a cada uno de ellos si tienen feedback, te dicen que no, y el jefe está convencido que les da feedback. Entonces ahí tenemos un problema grave. Entonces, ¿cuáles son las técnicas más efectivas que ustedes encuentran? Y si las encuentran, ¿cómo lo han podido abordar? Ahí trajiste 2 cosas y las tengo que comentar por separado. Primero, las empresas cuando son chiquitas, no tienen casi estructura formal. A medida que van creciendo empiezan a tener estructura formal. Entonces, difícilmente las empresas chicas tienen una estructura formal de decir, como si yo todos los días trabajo junto a esta persona porque le tengo que dar una devolución si a cada rato le estoy diciendo las cosas. Eso quiere decir que todavía la empresa no es una organización madura como para empezar a hablar de evaluación de desempeño, pero sí podemos empezar a hablar de retroalimentación, del decirle, independiente de todo lo que le digas todos los días, estaría bueno que puedan tener una reunión como equipo chiquito, una vez por mes, para intercambiar qué cosas estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal como equipo. Generar conversaciones de calidad donde podamos intercambiar. En las familias existe la conversación de calidad, un sábado o un domingo, donde se juntan alrededor de una mesa y dicen, che, ¿cómo estamos? ¿Cómo tuvo tu semana? ¿Qué faltó? Y es una organización chiquita. Lo que pasa es que muchas veces sentimos que la etiqueta retroalimentación, evaluación de desempeño, parece que hay que llenarla y es un formalismo, lamento, no es un formalismo. Entonces, primera cosa, tenemos que empezar a hacer pequeñas estructuras. Las reuniones para ver si venimos bien y venimos mal la puede aplicar cualquier organización donde existan más de 2 personas, porque ya 2 personas, seguramente 2 socios que están arrancando una startup, tienen pensamientos distintos acerca de las cosas. Entonces, el poder intercambiar. Obviamente, como dicen los japoneses, esto es disciplina, hay que agendarlo y hay que cumplirlo. Aburre al principio, pero es como ir al gimnasio, al tiempo lo extraño. Extraño la conversación de cortar el día a día para sentarnos y decir, che, ¿cómo vinimos este mes? ¿Y cómo nos fue? ¿Y venimos bien? ¿Y el mes que viene qué vamos a hacer? Porque eso hace a la organización, que es otra palabra que es fundamental en las empresas, y otra palabra que es planificación, porque cuando yo te digo qué vamos a hacer el mes que viene, empezamos a intercambiar. Entonces, por un lado tenemos eso. Y por otro lado, lo trajiste vos y lo venimos conversando desde el inicio, no es lo mismo la conversación del momento que el frenar 15 minutos en un entorno que no es mi escritorio ni el tuyo, puede ser el bar de la esquina, salir a dar vuelta a la manzana y conversar de lo que he visto que venís haciendo bien y lo que he visto que venís haciendo mal. Y a partir de este momento voy a cambiar porque las personas no hacen cosas bien o mal, hacen cosas alineadas con el objetivo o desalineadas con el objetivo. Y esto es un factor fundamental. Las personas que dan retroalimentación tienen que sacar el juicio de valor.
la devolución tiene que ser neutra, ¿sí? No, yo no le digo al otro, tenés la maldita manía de siempre llegar tarde. No, porque ahí no estoy siendo neutro. Lo que tengo que decirle es, ¿sos consciente de que esta semana viniste 5 veces tarde? Y cada vez que tú llegas tarde, el equipo se enlentece. Entonces, y pongo el ejemplo de la llegada tarde porque es el común denominador en muchos casos. Obviamente, cuando estamos a niveles medios para arriba, ya el marcado de tarjeta o el horario no va más por los resultados o la generación de instrumentos o de materiales para la organización. ¿Respondí tus 2 preguntas, Fedra, o Sí, me sí, faltó algo más? perfecto. Me gustaría como para ¿Qué ir, estamos haciendo acá? Te estoy pidiendo feedback. ¿Te diste cuenta que te pido feedback? exacto, exacto, estuvo muy bien, José, muy claro tu feedback, muy claro, espero que a la audiencia también, y si no vamos a ver preguntas, pero creo, a mí Bien. personalmente me quedó muy claro. Ahí también, cada vez que cuando te oigo, se me van surgiendo y se me van abriendo otras, otras consultas, ¿no? Y una de las consultas que antes de ir a ver tips específicos, me gustaría preguntarte, yo te Dale. escucho y venimos hablando de un feedback en pos de resultados, un feedback que tiene que venir con un seguimiento, porque si no la persona no se desarrolla. Y nosotros hay algo que también encontramos, es que el feedback es una herramienta de motivación y de bienestar, ¿sí? Sí, ¿Cómo sí. desde usted, cuáles son las características de este feedback? ¿Cómo es para que esto impacte directamente en el bienestar de las personas, para que impacte en el bienestar del equipo en sí como colectivo Ujú. y en parte de la motivación, ¿no? ¿O qué características o cómo Bien. tiene que hacerse? ¿Cuál es el impacto que vos ves ahí, ustedes como equipo? Arranco por la negativa. Cuando las empresas no Uh -huh. tienen retroalimentaciones o las personas no reciben retroalimentaciones, ¿por qué empieza a aparecer la desmotivación? Y la desmotivación no pasa por generar un after una vez por semana o de ir a jugar al paintball. No. Eso pasa por más generar equipo y cercanía y conocernos de un lugar distinto. Cuando yo no recibo retroalimentación de si estoy haciendo mi trabajo alineado o desalineado a los objetivos, o cuando siento que mi jefe no habla conmigo, o cuando siento de que no tengo claro a dónde estamos yendo, automáticamente me desmotivo. Hoy por hoy se habla de la renuncia silenciosa, y la renuncia silenciosa es porque no me siento que me tomen en cuenta. ¿Sí? El sentimiento de pertenencia, el sentimiento de compromiso se hace cuando el otro me hace sentir de que yo valgo para la organización. Entonces, ¿cómo yo voy a valer para la organización si hace 2 meses que no te sentás a hablar conmigo? Y el otro dice, pero si me siento todos los días a comer con él, pero no te sentás a contarme cómo me ves, no te sentás a contarme si estás contento con lo que hago o si estás enojado con lo que hago. Entonces, automáticamente, ¿dónde impacta? En la motivación. Las personas Okay. sienten incertidumbre, no saben a dónde tienen que ir, me desmotivo, no tengo ganas de ir a la empresa. Y además, en cada conversación de devolución, el líder, el jefe, va escuchando la necesidad del otro. Y cuando yo descubro su necesidad, cuando le digo, ¿sos consciente de esto? ¿Te gustaría cambiarlo? Sí, me gustaría porque yo quiero llegar a ser. Bien, ahí está la necesidad del otro. Cuando yo descubro la necesidad, la expectativa del otro, yo eso lo puedo utilizar para seguir encendiendo la llama de esa persona, para decirle, viste que esto que estás haciendo está alineado con lo que vos buscás, y la persona como que siente que va en el camino, ¿sí? Cada vez que yo agarro el auto, la calle me va diciendo si voy en camino. Yo no invento el movimiento de en la ciudad. La ciudad está trazada para que yo vaya por determinados lugares, y cuando yo me salgo del carril suceden cosas. Y ustedes, los que manejan acá, reciben feedback del chofer de al lado. Te toca bocina, te encierra, te acelera, como demostrando el enojo. Lo que él no sabe es qué te pasó a vos, por lo cual hiciste esa mala maniobra, ¿no? Entonces, impacta en la motivación desde ese lugar, impacta en el bienestar, porque a mí no me gusta estar en un lugar donde no me valoran, a mí no me gusta estar en un lugar donde no me ayudan a crecer, a mí no me gusta estar en un lugar donde soy un número, a mí no me gusta estar en un lugar donde soy solamente alguien que cumple con determinada parte de la organización y que tiene que ver con la productividad. Entonces ahí empieza el burnout, porque yo Uh no -huh. hablo con mi jefe. ¿Cómo voy a hablar con mi jefe si cada vez que le hablo me dice, no, no, estás muy blandito, José, hoy
vení, andá a llorar y volvé porque me parece que estás muy sensible. ¿Sí? Y no es así. Yo no estoy sensible. Yo vengo a decirte que no estoy bien con la organización, que el equipo no está funcionando. Y ahí otra vez volvemos a esa ego o situación de sordera que puede existir a nivel de quienes lideran personas. Entonces, lamentablemente es lineal esto. Es lineal, tan lineal como lo tenés puesto en el chart que compartías. Resultado, desarrollo, bienestar. Esas tres círculos o moléculas están unidas. Y eso es lo que terminan haciendo la cultura de la organización. Entonces, cuando uno dice el great place to work, es el great place to live. Y eso lo hace la mezcla entre que me llamás José y José es contador. Pero si no respetas a José, no está No bueno. puedes respetar la profesión. No me estás respetando a mí como herramienta para la profesión. Y si solamente ves Exacto. la profesión, no estás mirando que José a veces no tiene ganas, que José hoy está triste, que José pasó por otras cosas. El COVID marcó muchísimo esta sensibilidad en que yo quiero estar en una organización donde me den devolución. Hay un estudio de este año de una empresa española que se llama Nailted, que lo podemos después compartir, que habla de que el 28% de las empresas encuestadas en España, los, los colaboradores están exigiendo a su jefe, y la palabra es exigiendo, que le den retroalimentación. Y hay un 27%, casi 28%, de los colaboradores pidiéndole y exigiéndole también retroalimentación a sus pares. Porque eso también es importante. Yo, gerente, le puedo decir al otro gerente. Hoy escuchamos hablar de cosas que a nosotros en la organización nos pegan en el estómago. Se habla de la seguridad psicológica y de la accountability como si fueran caramelos que compro o toppings que le Sí, pongo a un helado. es verdad. Y lamento decirlo, no es un topping que se le pone al helado y por decir, ay, tenemos seguridad psicológica, ¿qué quiere decir? Yo te puedo decir que te quedan lindos los lentes y vos me puedes decir que están O feos. Ay, contratamos no, psicólogos para que la gente no, pueda tener consultas con el correcto. psicólogo solo. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando hacemos las cosas por check o por marketing para tener un employment o porque está de moda, las personas se dan cuenta, lo olfatean y eso pega en el clima, en el resultado, en la motivación, en la rotación y en el desenchufe de la gente, que se le llama el quiet quitting, que tiene que ver con la renuncia silenciosa, que son personas que renunciaron pero siguen trabajando en la organización, lo que pasa es que tratan de pasar desapercibidas, Y es un cumplen costo con lo altísimo mínimo. eso para las organizaciones. Eso es un costo altísimo Sí, para las organizaciones, es un costo altísimo. sí. Y ahí es donde hablamos de que también desde Great Place to Work hablamos que generar un lugar sano psicológica y emocionalmente no es Mm, solo un tema de políticas y prácticas a instaurar, es un tema de cómo yo genero, estimulo un entorno que tiene que estar acompañado de este que vos decías, del ser y del hacer. Somos personas que hacemos y contratamos el hacer, pero el ser es lo que la cultura va a aceptar o incluso va a generar anticuerpos. A veces pasa que en las mismas culturas generan anticuerpos con ciertas ujú, personas o con ciertos seres porque no va con los valores de la organización. Ahí entramos ya en otro tema. correcto. Sí. José, como para Y ir redondeando, me encantaría dejarle que pudieras compartir con nuestra audiencia 3 tips fundamentales para poder aplicar un feedback efectivo, ya bien, sea que tengamos la herramienta o que no tengamos la herramienta, porque también hay muchas empresas que no sí, está formalmente la herramienta, pero pasa el no, feedback, ¿sí? no. La herramienta feedback es algo que nace con el ser humano, porque cuando tú estás Ujú. haciendo algo y yo te pongo cara, ya te estoy dando feedback. O sea, el feedback Sí. sale. No necesito decir, a partir de ahora en la empresa tenemos feedback. No, lo venimos haciendo todos los días. ¿Sí? Y algunas herramientas. Primer, primera herramienta. Hay un modelo que nosotros le llamamos Ujú. EAR. El modelo EAR significa entender para aprender, para reciclar. ¿Qué quiere decir? Que el líder tiene que ponerse que cuando va a conversar con la persona, a tener una conversación de calidad donde le va a mirar los últimos meses de trabajo, que no quiere decir evaluación de desempeño, sino voy a mirar los últimos meses de performance, voy a ir para que él entienda, para que él aprenda y para que él recicle. Pero yo también voy a ir a entenderlo, que quiere decir lo voy a escuchar para aprender, para reciclar conceptos. Y ahí le saco las etiquetas. A las personas somos muy rápidas para poner etiquetas y somos muy lentos para sacarlas. Lo otro, cuando voy a dar retroalimentación, tengo que tener muy claro 5 pilares.
Primero que nada, ser claro. Ser claro es decirle a la persona y chequear de que le esté llegando el mismo concepto y que estamos hablando con las mismas palabras, que no hay dudas. Neutro, no le cargo mi juicio de valor. No es me gusta, no me gusta, esto lo haces a propósito, vos me odias. No, le digo, mira, te muestro esto. Y acá dos posibilidades. A veces tengo datos porque soy jefe y lo tengo a la persona cerca. Ahora, a veces yo me entero de las cosas por intermediarios. Cuando me entero por intermediarios, obviamente que no tengo el dato crudo y duro porque no yo lo vi o acá está un porcentaje de cuánto cayeron tus ventas. Igualmente le puedo decir al otro, mira, voy a chequear algo contigo y lo que tú me digas está bien. Me llegó el comentario de que estás llegando enojado todos los días. ¿Es así? Y el otro te dice, no, perfecto. Si me está mintiendo, es tan válido como que me diga que sí, porque se dio cuenta que ahora yo lo estoy observando, con lo cual él va a tener que cambiar su conducta. Entonces ya el solo hecho de mostrarle o de contarle ya es un cambio. Pero otra vez, no quiero que me dé la razón, quiero que él entienda, aprenda y recicle. Lo tercero, tiene que ser directo. No le digo a Fedra para que le diga a otra persona, porque si no Fedra cuando le cuenta al otro le agrega algo. Si yo tengo que hablar con Fedra de algo que me cae bien o me cae mal, lo hablo con Fedra, no busco intermediarios. Cada vez que un líder utiliza intermediarios, el intermediario dice, ¿cuántas veces hablará con otro en vez de hablar conmigo? Con lo cual vamos destruyendo cultura, bienestar, motivación y hasta liderazgo. El otro punto que también tiene que, hablamos de neutro, hablamos de claro, hablamos de directo, tiene que ser específico. ¿Sí? Cuando hablamos de que tiene que ser específico, yo tengo que ser lo más exacto posible. ¿Sí? No es a mí, mirá, el informe queda más o menos bien. No, el informe, los Exceles nos suman, a mí me gusta que esté en color rojo o es necesario que esté rojo porque el directorio mira los rojos, mira los verdes. Tengo que ser específico, es como cuando yo hago el mismo chiste. No es lo mismo decir quiero un vaso con agua que decir quiero un vaso con agua con gas a temperatura ambiente en un vaso de vidrio de 250 centímetros cúbicos, lo quiero ahora. ¿Sí? Y el quinto factor es que tiene que ser a tiempo. Si estoy enojado con la persona, está bien que enlentezca o ralentice el feedback, pero no puedo darte feedback a vos de algo que hiciste en noviembre del año pasado. Claro. Porque ya te olvidaste vos, me olvidé yo, ya no sé de qué estamos hablando. Entonces, está bien, esto que hizo no me gustó, me cayó mal o me encantó, pero si le digo algo, no sé cómo lo va a tomar, dejo pasar unos días, pero luego lo hago. Entonces, nosotros siempre decimos lo mismo, que el feedback debe ser una tarea que los líderes tienen que dar vueltas sobre sus personas cada por lo menos 45 días. O sea, cada 45 días debería tener una conversación con un café de por medio, si se quiere como excusa, avisándole a la otra persona que quiero hablar de cómo lo vi. Y acá una pequeña pastilla. No caigamos en la tontera que escucho muchas veces y escuchamos con el equipo en las empresas, de no le voy a decir que anda bien porque se lo va a creer y viene metiendo la pata. Eso no es un buen líder, porque si yo estoy haciendo algo bien, marcame lo que estoy haciendo algo bien. O sea, la teoría del feedback del sándwich, una buena, una mala, o una cal de una arena, no funciona en el siglo XXI, en el 2025, post-COVID. Cuando yo te tengo que decir que venís haciendo bien, venís haciendo bien. Cuando te tengo que decir que venís haciendo mal, venís haciendo mal. ¿Sí? Y cuando te tengo que dar retroalimentación de un periodo, te voy a decir lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Pero no caigamos en eso de, como le digo dos cosas buenas, tengo que buscar dos cosas malas. No, no tengo que buscarlas si no las tengo. ¿Sí? Okay. Entonces, tenemos que ser muy honestos con esto. Porque hay un temor como, mirá si se la va a creer, me va a pedir aumento de salario. Esos son mitos y realidades. Si yo a la otra persona le digo, mira, el objetivo de tener esta conversación contigo, Fedra, es contarte cómo te veo, contarte mi percepción, quiero escuchar si vos te das cuenta de esto y en función de esto que puedas sostener lo bien que haces y mejores lo mal que haces, automáticamente ya está puesto en contexto qué está bien en la conversación y qué no está bien aceptado en la conversación. Ya está. Perfecto. Última receta, José, última sí, receta.
Preparación previa, no vayan a ninguna retroalimentación, onda, vamos, tengo tiempo, ay, tengo 15 minutos libre, voy a hablar con Fedra del feedback de hace 3 meses. No, Importante. preparación previa, buscar hechos, tener ejemplos, tener objetivo claro, tomarme la pastilla de no me enojo y tomarme la pastilla de achicar el ego y escuchar bien. Segunda etapa, tener la conversación en un entorno agradable, donde la persona no quede expuesta si se pone a enojarse o a llorar, y donde yo pueda también conversar con la persona con tranquilidad, sin teléfonos, sin celulares, sin computadoras delante. Tercero, terminar con un call to action. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto que pasó acá? Y cuarto, ofrecerme yo qué necesitas de mí para cumplir con eso. En el call to action no caigamos en el nosotros qué vamos a hacer, no, tú qué vas a hacer en función de lo que venimos hablando. Y el último paso, si se animan, preguntarle cómo me ves vos a mí. Aprovechar el cierre también para recibir un feedback. Muchísimas gracias, José. Súper claro, súper claro, súper práctico también. Y cuánto de esto hacemos algunas cosas así. Vos ibas enumerando y uno va haciendo decir, bueno, ese sí lo hago, este no lo hago, este lo hago a la mitad, este lo hago. Entonces, cómo a cada uno de los líderes vamos armando eso hasta que nos quede la mano entera, ¿no? Que podamos hacer los 5 en una sola reunión. También esto es un proceso. Y una pregunta que queda ahí en el tintero, que después, si vos querés, la contestás, es: ¿los silencios dan feedback? ¿Los silencios de los líderes? Sí, Bueno. totalmente. Los silencios en momentos que no dan son feedback también. Es una herramienta de la comunicación es oral, lenguaje, es corporal, y también los silencios es una forma de comunicar. De dar feedback. Gracias, José. Ahora vamos a abrir las preguntas. Quiero compartir un poquito en base a todo lo que explicó José, y José lo dijo hoy al inicio. Bueno, tenemos que tener claro cómo lo estamos dando, cuál es la efectividad que estamos teniendo, y como hoy yo decía también al abrir esta charla, hemos traído este tema acá porque lo vemos que es una necesidad y una ocupación que las empresas están teniendo, preocupación y ocupación que las empresas están teniendo hoy al respecto. Queríamos simplemente compartir que desde Great Place to Work estos aspectos, expectativas, conversaciones, todos esos aspectos nosotros lo venimos midiendo y ayudamos a las organizaciones a que poder tener una guía de cómo está haciendo la cantidad y la efectividad, porque aparte nos permite mostrar y compartir con nuestros líderes y con nuestros equipos cómo cuando nosotros logramos cantidad y calidad, estamos logrando cada vez mejor experiencia en los colaboradores. Este tema del desarrollo, del bienestar, de los resultados, lo podemos ver efectuado. Yo siempre digo, una cosa es dar feedback y otra cosa son los efectos del feedback. Por lo cual, desde Great Place to Work, rápidamente les quiero mostrar algunos datos, pero cuantitativos muy rápidos, ¿sí? Que nosotros estamos estudiando y que tiene que ver netamente con... ¿se ve ahí la pantalla? Sí, bárbaro. Señores, nosotros hoy por hoy en Great Place to Work, en base a esto, hemos relevado y esto es relevamiento mismo con la experiencia con las empresas. ¿Cómo podemos nosotros empezar a tener algún indicador que nos permita? Primeramente, la percepción de la gente si hay feedback. Yo no le pregunto sobre la evaluación de desempeño, y en Great Place to Work preguntamos a los colaboradores en su experiencia si hay conversaciones con los jefes. Le preguntamos sobre su trabajo, sobre su desempeño, sobre sus tareas. ¿Cuántas veces usted habla con su líder? Por ejemplo, dentro de nuestras mediciones, hay una herramienta que me permite decir, bueno, ¿cuántas veces hablamos con nuestros líderes? Hablamos con nuestros líderes en los últimos 12 meses, y todavía le ponemos un periodo, ¿no? Para hablar de sus tareas o de su desempeño. Y le damos ninguna, una, dos, o más de dos, o tres o más, preguntan algunas empresas. Cada organización, acá puse algunos ejemplos de algunas organizaciones cómo lo preguntan. Algunos hablan de, bueno, indique la cantidad de distancia que ha tenido con su líder para conversar e intercambiar sobre su trabajo. Otro que dice para conversar e intercambiar sobre su desempeño durante los últimos 12 meses. Algunos ponen una escala que va de ninguna, una, dos o más de dos, y otros ponen una, dos y más de tres o más. Acá lo que quiero ver es decir, ¿la gente percibe que se habla del desempeño? Yo no le pregunto de la herramienta de desempeño, le estamos preguntando de la herramienta de las conversaciones. ¿Hay estas conversaciones presentes en las empresas? Y miren lo que encontramos. Esto es un rango general de una empresa, y este comportamiento se da, esta es una empresa X,
donde de 279 personas le hicimos esta pregunta y lo que encontramos, este comportamiento lo encontramos a lo largo del 99,9% de las empresas. ¿Qué es lo que mostramos? En el eje horizontal, la cantidad de instancias de conversación dentro de las opciones que dijimos. En esta empresa de 279 personas, tengo 11 personas que dijeron que no tuvieron ninguna instancia. Es la percepción de ellos, ¿está bien? De la persona. Ahí los jefes a veces se nos enojan y me dicen, ah, pero Fedra, nosotros tengo acá todos los formularios firmados de evaluación de desempeño. Sí, pero yo no le pregunté la evaluación de desempeño, le pregunté si hablamos sobre su tarea y su desempeño. Después tengo 24 que nos dicen una. Tengo 70 que me dicen que tuvieron 2 reuniones, dos conversaciones, no reuniones, todavía le hablamos de conversaciones, intercambios, y tenemos 174 que tuvieron 3 o más. ¿Qué medimos en el eje vertical? Esta es la experiencia del empleado, señores. Esta es la satisfacción del empleado de su ambiente de trabajo. A mayor cantidad de instancias identificadas, la gente que tuvo 3 o más reuniones o más conversaciones con su líder, ¿sí?, tiene una percepción o una satisfacción del 90%, versus que los 11 personas que me dijeron ninguna, tuvo una percepción del 70%. Y estamos en la misma empresa, son personas que están en la misma empresa, ¿sí? Entonces, indiscutiblemente para nosotros, para los líderes, es importante poder ver, decir, bueno, ¿en qué masa estoy yo, no? Yo como líder lo primero voy a decir, bueno, mis equipos están en cuál de estos están, porque esto también me habla de mi efectividad en cuanto a la percepción. Ahora, esto es directamente proporcional. A mayor cantidad de instancias identificadas por las personas, mejor experiencia del empleado, ¿sí? Ahora, una de las cosas que habló José, y es elemental, es decir, la calidad de ese feedback. O sea, yo quiero saber si esto me sirve para el desarrollo, para el desempeño, para el bienestar, si me está dando. Y ahí nosotros incorporamos, a partir de este año, una nueva instancia que me permite tener una percepción del colaborador, no de la empresa, pero sí del colaborador. ¿Cuánto valor aportan las conversaciones con su superior directo sobre su desempeño, sobre su trabajo, sobre su tarea? ¿Sí? Prácticamente nada, te contestan algunos, un poco, algo, bastante o realmente mucho me aporta, ¿sí? Y acá lo que les voy a mostrar es cómo la relación es aún mayor, la diferencia entre el prácticamente nada y el realmente mucho es mucho mayor en la dispersión, ¿sí? Y los números y los guarismos son, la cantidad de gente en la misma empresa son muy diferentes. Pasé de 174 personas que hoy me lo dijeron que habían tenido 3 o más, o muchas reuniones, a tener 120, perdí 50 personas, 52 personas, ¿sí? En los que aquellos que me dijeron que sí realmente le aportaran mucho. Yo quiero llegar acá, señores, a muchos y que realmente le aporten. Quiero ir corriendo estos gráficos hacia allá. Como organización, como capital humano, como inversión, como líderes queremos, como equipo de líderes. Y como dijo José hoy, esto va de arriba hacia abajo. Me interesa que pasen en todos los niveles de la organización y también transversalmente, con todos los rincones de la organización. Por lo cual, la invitación nuestra, y por eso hicimos esta charla y por eso aportar un granito de arena, es no nos quedemos solo con la cantidad, sino que trabajemos también en la calidad. Abramos, saquemos esto que hablaba José, abrir nuestra escucha, entrenar nuestra escucha, preparar al que recibe como al que lo va a dar, entrenar nuestro ego para herramientas que quizás no tengamos todavía visualizadas, como que nos van a permitir a efectivizar esta herramienta que muchas empresas nos dicen tener feedback. Muchas empresas nos dicen, y no solo muchas empresas nos dicen, sabemos que muchas empresas nos dicen, invierten tiempo, dinero, trabajo en eso, ¿sí? La invitación pasa por ahí. Hay indicadores que nos ayudan a nivel de organización y a nivel de líder. Yo puedo mirar como líder mi área, cuánta gente tengo que me está diciendo que percibe. No me interesa quiénes son, me interesa saber cuántos tengo. Si yo tengo un equipo de 100 y solo 50 me dice que tiene reuniones, tengo un problema. Cuando yo tuve con todo, yo estoy considerando que tengo con todo, ¿sí? Lo mismo puede ser con mis pares, como decía José hoy, también lo mismo puede ser con mis pares, ¿sí? Entonces, es importantísimo mirar la favorabilidad en cuanto también a la efectividad de hacer feedback, ¿sí? Si no estamos estamos poniendo algo en un barril que no tiene fondo, ¿sí?
Dicho esto, abrimos canal. Esto simplemente era un dato cuantitativo, bien y rápido, que se puede profundizar y podemos dar tela para cortar. Si hay preguntas, Yami, para José, para... Sí, los invitamos a hacer sus preguntas. Ya tenemos una pregunta de Adriana que nos dejó en el chat, que dice, buenas tardes, desde una posición intermediaria, ¿cómo actuar cuando el equipo tiene miedo de hablar por la reacción de sus superiores, cuando efectivamente los superiores no aceptan escuchar críticas sin saber de quién viene, por qué viene y por qué no habrá consecuencia por hablar? Eso para José, Bien. más que nada, ¿no? Sí, Ahí, a ver, lo primero que vas a tener que hacer, Adriana, es trabajar en 3 escenarios distintos y en 3 niveles. Uno con los líderes, vas a tener que ir trabajando con ellos de si la forma y la cultura que ellos tienen los ayuda a lograr resultados. Por otro lado, vas a tener que ir trabajando con las personas para ver cuál es el miedo, ¿sí? Cuál es la represalia que ellos pueden sentir que puede ocurrir, qué pasa si nos salen un poquito desde ese lugar, no necesito gritar para decir que me duele algo, capaz empiezo a contarlo. Entonces tengo que ir ayudando a que el equipo también gane seguridad como para poder hablar. Y luego el tercer escenario es empezar a buscar lugares de encuentro. Lugares de encuentro donde, por ejemplo, armemos un proyecto en conjunto para lo que puede ser una reunión de presentación de resultados. Entonces, hago de que los líderes trabajen con alguna de las personas y puedan tener conversaciones más cercanas. ¿Sí? No existe una única herramienta, porque tú lo que estás planteando es más de una situación dentro de la organización. La retroalimentación va a ser una de las cosas, pero tenemos que generar contexto. Es como querer hacer una tarta de manzanas y tener las manzanas, pero no tengo la manteca, pero tampoco tengo la asadera, tampoco tengo el horno. Entonces, tengo que ir preparando otros elementos para poder hacer la tarta de manzana para que me quede rica. Y de repente, en ese momento, luego que generé la estructura, si todo, puede ser que haya alguna manzana que decido no ponerla dentro porque puede ser que me pudra el resto. Y eso me llevará a haber tenido otras conversaciones antes o en paralelo para no tener a esa persona dentro de esas reuniones. La seguridad no es algo que se gana escribiéndolo en las paredes o diciendo ahora tenemos seguridad para poder hablar. La seguridad se gana cuando empezamos a tener vínculo con el otro y el vínculo de la relación se genera con una única herramienta que se llama comunicación. Si las comunicaciones que tenemos son de mala calidad, no vamos a tener buenos puentes, por ende no va a haber buena relación y vínculo. ¿Sí? Si las comunicaciones que tenemos son de buena calidad, quiere decir que podemos ir hablando las cosas y contándolas, vamos a tener buena relación y vínculo y no voy a tener miedo de poder expresarme y que no sea atacado por lo que pienso. Es un trabajo arduo, no se hace en 15 días. Gracias. muchas ¿Hay gracias. alguna pregunta más? Ahí están preguntando si podrías pasar la primera estadística que presentaste, así lo Sí, pueden no tengo trabajar. problema. Si quieren, en el material que vayamos, ahora si quieren yo les pongo el nombre de la empresa y dame un segundo, Sí. no hay problema. Ya se los escribo en el chat si quiero. Ah, genial. Y creo que estaba muy unido con otra persona, Yami, que había puesto el tema de la calidad, ¿no? Sí, ahí habíamos hecho una pregunta al principio de, bueno, ¿qué preferían si o sea, dar feedback o recibirlo? ¿Cuál era más Sí, desafiante? Y una persona puso, en mi opinión, es difícil conseguir feedback de calidad cuando eres un cargo jerárquico, porque sí. más allá o más acá está en cómo se emite un mensaje para dar información de calidad. Por lo tanto, creo que lo más complicado es recibir la información que se desconoce en tiempo y forma. Bueno, ahí otra vez tengo que ir construyendo para que existan esas conversaciones de calidad o exista información de calidad. Sin lugar a dudas que lo más difícil es que el feedback suba cuando hay niveles jerárquicos, pero cuando las Claro. personas empiezan a tener espacios, se animan a decirte las cosas. Sí, y también no esperemos que vengan a nosotros, vayamos a buscarlos nosotros también. Tal cual. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta más. También les vamos a estar compartiendo la grabación y los materiales. También les podemos dejar en contacto con
José por cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. Seguramente estemos generando algún material también extra para compartirles con toda esta información y para que se lo puedan descargar y tenerlo con ustedes. Así que bueno, si no hay más preguntas, ahí Virginia me pone muchas gracias. Adriana también especial, muchas gracias José, muy rica explicación. Gracias a ustedes por las Placer. preguntas, a preguntar. Bueno, nosotros agradecidos, eternamente agradecidos, José, a ti, a SBS Team, por acompañarnos. Gracias, Yami, por acompañarnos siempre. Y bueno, los esperamos en la próxima instancia. Ahí, Yami, pasá tú el aviso cuando tenemos el próximo encuentro. Sí, vamos a tener un encuentro la próxima semana de cómo gestionar clima y cultura de empresas grandes, empresas de gran escala. Así que están más que invitados a participar. Así que los invitamos a todos y seguimos trabajando en este arduo trabajo de hacer del Uruguay un mejor lugar para trabajar. Gracias y que tengan una linda tarde. José. También los Ustedes. esperamos en el evento de premiación este año, así El que 11 de invitados. marzo, la gran fiesta. Además, Estamos esto es todos invitados. el ranking de los mejores lugares para trabajar en Uruguay, así que están más que invitados también. Yami, Bueno, te puse por WhatsApp el mensaje de la información porque no me lo permite poner acá en el chat. Yo les agradezco a Perfecto. ustedes por el espacio y quedo a las órdenes para lo que necesiten. Gracias. gracias.